Bueno, buenas noches. Muchas gracias por su presencia. Los agradecimientos no sabía si hacerlos antes o después de la presentación. Bueno, los voy a hacer antes. Quiero hacer un especial agradecimiento a la Universidad Nacional de Misiones, en especial al ex rector Javier Gortaris y al secretario de Asuntos Estudiantiles, Alejandro Benítez, que nos dieron el soporte logístico para que esto pudiera ser posible, y al apoyo de los compañeros de Nuevo Encuentro y el Movimiento Nacional Alfonsinista, que también aportaron con la difusión y con el apoyo para que esto saliera más o menos bien. La gente de Nuevo Encuentro, Mariquita Torres y Beto Cepa, nos han dado una gran mano, así que estamos muy agradecidos. Esta presentación tiene origen ya hace muchos años, en el 2002. Ahí se origina y esto es consecuencia de aquello. En aquellos días había muchos de nosotros, ciudadanos, que no teníamos una militancia orgánica en ningún partido, teníamos una angustia de ver a la patria disolviéndose, y en mi caso me llevó a buscar un espacio donde expresarme y donde sentirme acompañado en eso que sentía. Lo encontré en el Manifiesto Argentino, que fue un espacio propuesto por Mempo Giardinelli y un grupo de personas que compartían su preocupación por lo que estaba sucediendo en ese momento en el país, y que era el colofón de un libro de Mempo que se llamó Diatriba por la Patria, donde él expresaba su angustia y hacía una especie de diagnóstico y de propuestas que en ese momento hacían tanta falta para ver hacia dónde íbamos, con una salida democrática, popular y patriótica. En ese espacio nos encontramos en ese momento miles de argentinos de todo el país. Y para pensar esa salida, y nos encontramos en 2003 con la inesperada aparición de un gobierno que tomó un rumbo que, por lo menos en mi caso y en muchos de los que conformábamos el Manifiesto Argentino, nos dio una esperanza. Vimos en ese rumbo el rumbo que a lo mejor pretendíamos. Hasta diciembre de 2015 tuvimos un país que incluía, a pesar del disenso, que nos ayudaba a reconocernos en Latinoamérica, que nos permitía volver a soñar y que nos mostraba un horizonte deseado. Por supuesto con contradicciones, con problemas, miserias, errores, pero con un camino que se podía compartir y que desde otros espacios que no formaban parte de la estructura de ese gobierno, podíamos hacer aportes y pensar un país en ese mismo sentido, profundizando incluso muchas veces lo que se proponía y criticando cuando había algo que faltaba o que que desviaba aquel rumbo inicial. Este país, a partir del triunfo de Cambiemos, el país se ha convertido en un país que excluye, que elimina nuestras posibilidades de desarrollo, que nos divide, que nos aleja de Latinoamérica, que nos quita derechos, sueños. Es un país para pocos, un país que se ha convertido, voy a usar, parafraseando haciendo una cita de Jauretche en uno de sus debates con la oligarquía, es un país que se está convirtiendo en una oficina de la oligarquía, donde los ricos se enseñorean para arrasar y enriquecerse aún más sin importarles para nada el estropicio que están dejando. Este gobierno es el lobo que con la piel de cordero estafó y engañó a la mitad de la sociedad cegada por un odio inoculado por la vieja cultura del antiperonismo. Esto es una visión mía, por supuesto, exacerbado por los medios de comunicación que con la mentira y el mensaje de la antipolítica convenció para elegir empresarios, entre los que ellos mismos se incluyen, para que conduzcan este país.
Ahora de nuevo la angustia, la visión de naufragio y una sociedad absorta, masticando una nueva derrota, nos convoca a la participación activa, reconociéndonos otra vez en el manifiesto argentino y también sumados a otros espacios que expresan esta causa, como los que mencioné, agradeciendo. Nos une con los argentinos que no están dispuestos a entregar este país. Esta conferencia busca hacer un aporte propositivo y se está replicando en todo el país, en distintas ciudades, con personalidades que aportan en distintos ámbitos, distintas temáticas, y este mismo también se ha replicado ya. Meppo Giardinelli, que expresa el ideal de coherencia y ética y es quien nos inspira el manifiesto argentino, y Eduardo Barcesat, que con su docencia y su militancia nos aporta la idea de una nueva constitución, representan la confluencia de voluntades e ideas con la que venimos a reconstruir, con la que vamos a reconstruir nuestra patria para todos, y con todos, y todas. Tengo el sueño de que tengamos éxito y que esta vez sea duradero. Ahora los dejo con Eduardo Barcesat, que les va a hablar de por qué creemos que hace falta una nueva constitución. Bueno, buenas tardes. Un halago compartir esta mesa con Meppo y con Carlos. Y voy a empezar trazando una semblanza, la parte más importante al menos, porque sería tremendo tener que inventariar todo, de lo que califico como derrumbe institucional, ¿no? Que es paralelo y tan pernicioso como el fracaso, si es que esto se lo puede llamar plan económico, ¿no? Esta rapiña tiene mucho de eso y nada de plan económico, ¿no? Pero lo de las instituciones no es menos grave, ¿no? No es menos grave. Para ponernos en cuadro de situación, voy a comenzar con lo último. Un informe de los técnicos, no de los políticos, del Fondo Monetario Internacional, que dice: la Argentina en este momento tiene una deuda pública, interna y externa, equivalente al 82% de su Producto Bruto anual. Cuando se produjo la crisis del 2001, esa deuda llegaba al 46% del Producto Bruto anual del 2001. Así que estamos mucho más graves. Pero como dicen los vendedores de peines, ambulantes, que suben, hay algo más todavía. Tenemos una fuga de capitales que pone a la nación argentina de acuerdo al ranking del Fondo Monetario Internacional y que es bastante parejo con el de una muy prestigiosa organización que estudia este tema especial de la fuga de capitales. Nos coloca en el 5º lugar a nivel mundial en cuanto a la cuantía de la fuga de capitales. Tax Justice Network, que es la otra entidad que yo mencioné, nos pone octavos en cuanto al monto de la fuga, pero terceros si se proporciona con la cantidad de habitantes que tiene nuestro país. Es decir, somos medalla de bronce en fuga de capital. Estamos en el podio, tristemente en el podio. Pero lo más irritativo es que esa fuga de capitales proviene de actividades extractivas y comerciales que emplean las riquezas y recursos naturales de la Argentina. Y yo tengo que decirlo hasta la fatiga, que las dos normas de mayor jerarquía del derecho internacional de los derechos humanos, que son los pactos de Naciones Unidas de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales, que comprenden al G193, es decir, toda la órbita de las naciones que integran este conglomerado de la ONU, y que nosotros hemos convertido en el año 94 en cláusulas de jerarquía constitucional,
Los dos pactos comienzan con la misma cláusula. Y no es porque se le fue el carbónico, es porque había que poner énfasis en este artículo primero. ¿Y qué dice? El derecho de libre o autodeterminación de los pueblos, su derecho a la independencia económica. Y lo que más quiero resaltar acá, es de titularidad de los pueblos el conjunto de sus riquezas y recursos naturales. No de los estados, no de los gobiernos, sino de los pueblos. Es decir, que mediante la extracción y explotación de esas riquezas y recursos naturales, en lugar de quedar en beneficio del país, cuando menos, están refugiados en estas guaridas fiscales. Y hay una doble moral que hay que denunciar, porque los países ricos hablan de cómo es que los países emergentes están sacando hacia estas guaridas fiscales, pero las guaridas fiscales son de ellos. Esta doble moral, este cinismo internacional, hay que terminarlo. A título nada más que de noticia, porque todavía no ha habido ningún cambio importante, en un congreso que se hizo en Ecuador, 2016, cuando todavía Correa era presidente de Ecuador, propiciado por Naciones Unidas, por el gobierno de Ecuador y por la Superintendencia de Control del Poder de los Mercados, que está en manos de un querido amigo y prestigioso economista que ha visitado mucho la Argentina, Pedro Páez Pérez, y que me haya invitado obligado desde que nos conocimos a todos estos eventos. Allí presenté un proyecto de convención internacional para la prevención y la fuga de capitales, para que sean sancionados no solamente los que fugan, sino los que reciben y encubren estos capitales, para que los profesionales que trabajan para esa fuga y encubrimiento también sean sancionados. Y para que si esos capitales no son retornados al país de origen, se puedan confiscar los bienes que los titulares tengan en territorio de la nación de donde salieron esos capitales, ¿no? Porque dando palmaditas en la espalda, nadie trae la plata a la Argentina. Este gobierno es clara muestra de ello, ¿no? Nadie trae la plata. Entonces probemos con la otra técnica de motivación de conducta humana que tiene el derecho, que es un flor de garrotazo para que cumplan prisión y sus bienes vengan a cubrir lo que sacaron de acá, ¿no? Veremos. Por ahora tiene número de registro, de entrada, pero estas cosas se mueven con mucha lentitud y con muchos obstáculos. Pero por lo menos sepamos que en un salón simbólico, que es la sede de la UNASUR, en Quito, en el medio del mundo, casi sobre la línea que divide norte y sur, y donde está la estatua de Néstor Kirchner, tuvo registro y entrada este proyecto de convención internacional. Bueno, vuelvo a nuestra situación. Arranca el gobierno con una catarata de decretos simples y de necesidad y urgencia. ¿Y por qué usa unos y por qué usa otros? Por una perversidad de las cacatúas togadas que lo asesoran. Que es que, como hay 4 materias que están expresamente vedadas en la Constitución para los decretos de necesidad y urgencia, que es la materia penal, tributaria, régimen electoral y régimen de los partidos políticos, todo lo que refiere a penal y tributario, que es lo que han tocado, lo han hecho por decreto simple. Pusieron la emergencia en seguridad interior, que significa la militarización del país, por un decreto simple. Se anunció como decreto de necesidad y urgencia, pero como se dieron cuenta que atravesaba la prohibición esta que yo acabo de mencionar, entonces, y bueno, hagámoslo como decreto simple. Y los jueces toleran esto, salvo uno, que fue el doctor Eduardo Freyler, y que ha pagado con su cargo
hacer un dictamen de 65 carillas diciendo ese decreto de emergencia es inconstitucional, nulo, y es delictivo. Bueno, pagó con su cargo ese voto aislado, que fue el único voto positivo que colectó. Después tuvimos que abordar el tema. Cuando hablo en plural, estoy hablando del Instituto Arturo Enrique Sampay, que lo formamos a fines del año 2015, cuando todavía no se habían definido las elecciones y pensábamos que íbamos a trabajar tranquilamente en un nuevo proyecto constitucional, y veíamos que gente amiga y conocida y prestigiosa como es Mempo andaban con la misma iniciativa en cabeza, ¿no? También la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo, en fin. Ahora estamos tratando de unir todo en un foro por una nueva constitución, pero esto viene después. Dijimos, no podemos desprendernos de la coyuntura. Se están derrumbando las instituciones. Hay que por lo menos poner un grito de alerta en sede judicial, aunque sea esta justicia podrida, para que mañana no se diga, ¿por qué no lo impugnaron entonces? Bueno, lo impugnamos. Impugnamos el decreto ese de seguridad, impugnamos la negociación con los fondos buitre, que están dando la causa, calladamente, pero están dando, y todas las normativas por las cuales se siguió contrayendo deuda y que son de terror y en buena medida ignoradas, porque la parte es como, imagínense en un témpano, ¿no? La parte visible, que es el decreto presidencial y eventualmente la resolución del Congreso que le aprueba el endeudamiento, esa es la parte visible. Pero la parte que no se ve, que es 2/3, es una resolución del Ministerio de Finanzas, donde la Argentina se ata de pies y manos, no solo renunciando a su soberanía legislativa, jurisdiccional, sino que se compromete a no discutir la legitimidad de la deuda, no pedir rebaja en las tasas, no pedir una reestructuración de deuda. Es decir, estamos maniatados. Pero peor todavía, la Argentina renuncia por vía de una resolución ministerial, que es una norma inferior, renuncia a la inmunidad soberana sobre los bienes del artículo 236, porque no los enumera, sino así, 236, para que vaya uno a estudiar. 236 del Código Civil y Comercial, queridos amigos, es el conjunto de las riquezas y recursos naturales de la nación argentina. Y las empresas del capital nacional, de propiedad nacional, provincial y municipal. Nos han dejado en calzoncillos. Todo esto es para una deuda que ya los propios técnicos del sistema dicen se vuelve impagable. Bueno, lo que está en garantía es vaca muerta, son los yacimientos, los hidrocarburos y los minerales estratégicos para el desarrollo científico-tecnológico, litio, sílice, tungsteno. No es casual que Paul Singer, cuando estaba el gobierno de Cristina, decía, si no tienen para pagarme, denme acciones de vaca muerta. Boludo no es. Evidentemente, ahí apuntaban y ahora han logrado en plenitud. Y esto está ocurriendo a meses de que la Argentina lograra, en el ámbito internacional, en la Asamblea de Naciones Unidas, consagrar 9 puntos para la reestructuración soberana de la deuda de los países emergentes, y que fue convertida en ley de orden público en la Argentina. Miren qué papelón internacional, que el país que impulsó esto, meses después, anula la ley y firma este acuerdo con los fondos buitre y con... de esto le quiero decir 2 o 3 cosas nomás. Respecto a los fondos buitre. El dictamen, no mi opinión ni la de los compañeros del Sampay. Los peritos de la Corte Suprema dicen en su dictamen, se ha pagado sin ton ni son, textual.
y quebrantando la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2014, cuando la Corte fallaba bien. En ese caso, Clarence Corporation, que es un fondo buitre como los de Paul Singer, que tenía una sentencia favorable de Tomás Griesa y vino a ejecutarla a la Argentina para cobrarla, la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gil Carbó, removida de su cargo, como sabemos, dio un dictamen maravilloso. Y la Corte no hizo más que parafrasear ese dictamen. Esa doctrina es del año 2014. Ningún fallo posterior cambió esto. Y sin embargo, esas sentencias que la Corte Suprema dijo son nulas, no exigibles, y le denegó el exequatur, el cúmplase, el gobierno se frega. El que hablaba del respeto a los jueces, a la independencia de los jueces, a no tocar a los jueces, bla, 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 lo primero que hace es fregarse en la doctrina a la cabeza del Poder Judicial, y lamentablemente la Corte Suprema, que tiene poderes implícitos para hacerlo, que pudo haber repudiado esa negociación, hasta acá no ha dicho ni mu. Sí lo han dicho el cuerpo de peritos contables de la Corte Suprema. Pero la documentación, mis queridos amigos, que ha colectado la Fiscalía de Federico Delgado, que es el hombre que más sabe en la justicia de deuda externa, ha obligado a tomar una parte de la bóveda del Banco Central para guardar esa documentación. Yo les puedo asegurar que lo que hasta aquí se colecta es semiplena prueba de que el 85% de la titularidad de los fondos buitres es de argentinos. Es decir, se pagaron a sí mismos, y generosamente, por cierto, y generosamente. De manera que es una pústula todo lo que refiere a la deuda externa, la que arreglaron porque iba a venir la lluvia, la estamos esperando todavía, de inversiones, y la que contrajeron simplemente para alimentar esa bicicleta financiera. Bueno, pego un brinco después de esto, ya sé que los tengo aterrorizados con el panorama, pero es el panorama real. Pego un brinco y les digo, este Poder Ejecutivo ha usurpado las potestades del Congreso de la Nación, pero no solo en materia de contraer empréstitos y proceder al arreglo de la deuda pública de la Nación. Le ha usurpado todas las atribuciones, a punto que en enero pasado se mandó un decreto de necesidad y urgencia, 129 artículos, derogó leyes, modificó leyes. ¿Y quién carajo es el Poder Ejecutivo para derogar o modificar leyes? El único que tiene la capacidad para modificar las leyes es el que tiene la capacidad para crearlas, que es el Congreso de la Nación. Esto es del ABC de la teoría del derecho. Y lo impugnamos también. Pero después vinieron 3 leyes que alguna parte de esto lo convalidaron en leyes, porque el Congreso se prestó a convalidar esa inmundicia. El Congreso no anuló como pudo hacer ese decreto de necesidad y urgencia. Y si ustedes me preguntan a mí o a cualquier otro jurista, ¿qué es lo que quedó vigente del decreto y qué es lo que quedó en las leyes? Yo tengo que decirles, amigos, no lo sé, porque estos han generado una situación de anomia. Lo único que se conoce es la voluntad del mandamás y los fallos judiciales. Bueno, los fallos judiciales están llevando a la Argentina a una situación de derrumbe también. Nunca existió una cosa así. ¿Por qué? Porque no se falla conforme al derecho que conocimos cuando estudiantes, que enseñamos como profesores. Se falla conforme a la voluntad de los magistrados. Este es un gobierno de los jueces, pero de la peor forma, porque no solamente se consideran legisladores en última instancia, sino que también han tocado cláusulas de la Constitución. Es decir, es un poder que está por arriba de los poderes constituidos y del poder constituyente. Y ese Consejo de la Magistratura
opera con una infamia de convertirse en un tribunal inquisidor que persiga a los jueces independientes, hostigarlos de tal manera que terminan tirando la esponja o renunciando o siendo separados del cargo, y ensalzando y llevando a la magistratura a jueces que ya entran doblados como una bisagra para cumplir la voluntad del mandamás, quien con todo desparpajo institucional dijo: necesitamos jueces que nos representen, no a la Constitución, a este gobierno. Y tiene personeros en ese gabinete, como el doctor milico Oscar Aguad, que cuando era ministro de Comunicaciones, refiriéndose a la ley, y a que fue modificada por decreto, dice: ¿cómo una ley va a estar por sobre la voluntad del presidente de la nación? Textual. A cualquier otro ministro que dice eso, se le envuelve en papel de diario, soga de cáñamo, y se lo tira a algún lado, a un basurero. Sigue siendo ministro ahora de Defensa con todas las trastadas que está cometiendo en uno y en otro lugar, ¿no? Recordemos lo del Ara San Juan. Bueno, llega finalmente el veto a la ley que limitaba el incremento de las tarifas de los servicios públicos. Una de las cláusulas también importantes que se incorporó en la reforma del 94 es derechos de consumidores y usuarios. Y que quede claro que el primer derecho de los consumidores y usuarios es que todos sean consumidores y usuarios. Para eso se dice trato equitativo, precio justo. Esto es lo que significa la cláusula. Cláusula que prohíbe la existencia de monopolios legales o naturales en la prestación de los servicios. Bueno, todos los servicios están en condición monopólica. O dice el Principito que lo más importante es invisible a los ojos o a los funcionarios de este gobierno, pero estamos frente a una situación en que existen monopolios legales y naturales y no hay competencia si es que se quiere honrar el mercado. Y los servicios públicos no son servicios públicos, son mercancías. Le han privado el carácter de servicio público. ¿Cómo puede ser que aquello que es de nuestra titularidad como pueblo, me refiero al agua potable, a los hidrocarburos, a la energía eléctrica, nos fijen las empresas privadas el precio de esos servicios? Esto es absolutamente inviable, es antijurídico. Y el veto presidencial es un insulto a las instituciones, porque fue firmado antes que se terminara el debate. Es decir, que ya lo venían preparando de antes. Les aclaro que tiene 23 carillas en el ejemplar depositado en el boletín oficial, y en la letra chica del boletín oficial son 13 páginas donde trataron de buscar la mejor argumentación para sostener esta porquería institucional. Hoy, acabo de enterarme a mediodía, tienen ustedes el privilegio de que podamos poner última noticia, como dicen los noticieros. La jueza ordenó traslado al Poder Ejecutivo para que 3 días de explicaciones sobre qué miércoles es este decreto de veto, ¿no? Bueno, no quiero apostar ni una uña a cómo va a resultar, pero sí que la presión popular es enorme, porque si estas tarifas siguen vigentes, el pueblo argentino va perdiendo la posibilidad de la vida digna, ¿no? Y son normas que incitan a la desobediencia civil. Hay barrios conurbanos que ya se han organizado para impedir los cortes, para sacar la patada cuando vienen a cortarle a alguien el suministro. Ya se ha muerto un chico electrodependiente por no pagarse la tarifa de gas, ¿no? O de luz. Bueno, la acción que hemos emprendido comprende los 3 servicios: agua, gas, energía eléctrica. Y por supuesto, si sale,
tendrá que beneficiar a todos los sectores productivos y a todos los habitantes para que puedan pagar tarifas razonables mientras se examina el valor de constitucionalidad de ese decreto inmundo, provocativo, preparado antes y que ni siquiera respetó o esperó a que le entregaran el ejemplar de la ley aprobada por el Congreso de la Nación. Pero también hay molicie del Congreso, porque el Congreso tiene el derecho de insistir con 2/3 de los votos. Y si no fueran mal paridos los que están habitando allí y apoyando a este gobierno, tendrían que decir, sí, tuvimos un debate, nos ganó la oposición, todos vamos a votar para imponer con nuestro voto, el 100%, imponer que la ley se convierta automáticamente en ley de la nación, sin pasar por la promulgación, como lo dice la Constitución. Pero eso es soñar un país de ética y no es el caso. Bueno, ¿por qué pensamos en una nueva Constitución? Hay muchas razones. Yo voy a decir las más importantes a mi modo de ver. Primero, porque la parte dogmática tenemos el modelo de 1853. Agroexportador, rentítico, fiduciario, generó una oligarquía agropecuaria y una oligarquía financiera. Esto es lo único que dio lugar. El único derecho que se ha respetado en toda la historia argentina ha sido el derecho de propiedad privada, siguiendo los lineamientos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, que tiene 17 enunciados, pero el único que viene precedido de la palabra sagrado es el de la propiedad privada. La vida, la libertad, eso va y viene. La propiedad no, la propiedad es sagrada. Debe ser de derecho divino, porque cuando Juan Pablo I dijo, duró 23 años su papado, no, la propiedad privada no es de derecho divino. Tomó una tisana a la noche y parece que el buen Dios se lo llevó, pero será por haber dicho esto, no sé. Bueno, saquemos conclusiones. Pero se murió. 23 días duró el papado, que inició diciendo no es de derecho divino. ¿Qué hacemos con el Poder Judicial? Este Poder Judicial no es ni republicano, porque no hay cargos vitalicios en la República, ni es representativo. Nosotros necesitamos un Poder Judicial que tenga intervención y control popular. Y el Consejo de la Magistratura tiene que tener voto de la ciudadanía y representación de sectores que no sean los sectores de la abogacía, la academia de abogados y los jueces. Necesitamos que haya presencia de pueblo que controle. Yo le voy a confiar mucho más al representante de la Asociación de Panaderos que al que viene de la academia o del consejo, o integra el consejo en representación de los abogados, porque los abogados van a buscar siempre andar bien con los jueces y los jueces van a hacer negocios a través de los abogados y los académicos somos también abogados y también entonces la misma cosa. Bueno, eso no sirve. Necesitamos pueblo en la elección y pueblo adentro del Consejo de la Magistratura. Pero lo más importante, me parece, está en la parte dogmática, donde tenemos que darle jerarquía constitucional a la integración con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Si este gobierno está destruyendo la UNASUR y la CELAC, con mucha más razón tiene que tener inscripción constitucional la alianza con los pueblos y gobiernos de Latinoamérica. Tenemos que tutelar efectivamente riquezas y recursos naturales. El continente suramericano tiene la mayor biodiversidad, la mayor reserva de agua potable, las mejores tierras con aptitud rural. Y si ya nos saquearon buena parte del oro y de la plata, en la llamada descubrimiento de América, bueno, descubrimiento de sus yacimientos, ahora vienen por estos minerales estratégicos para el desarrollo científico-tecnológico. De manera que esto hay que custodiarlo efectivamente. Y lograr una política de derechos humanos que no sea solamente incorporar las normas, que está bien hacerlo,
pero no basta con eso. Me permite una metáfora vial. Si hay un cartel que dice acceso norte o acceso oeste, uno espera una obra de ingeniería civil que se corresponda con el cartel. No basta con poner el cartel, hay que hacer la obra. Bueno, nosotros tenemos todos los carteles de derechos humanos. La Argentina es pródiga en ratificar los pactos y tratados, y enhorabuena que lo sea. Pero después tenés que hacer una obra para que haya acceso a la salud, a la vivienda digna, preservación del medio ambiente. Todo esto es política de derechos humanos, no catálogos, políticas de derechos humanos. Y para esto también es necesario cláusulas de inscripción constitucional que efectivicen esto en la dimensión del universal, para todos. Porque los derechos humanos es fundamentalmente reconocer en el otro lo que pretendo para mí. Esto es derechos humanos. Lo otro es autopreservación, ¿no? El sálvese quien pueda no es para la política de derechos humanos. Bueno, yo querría finalizar, estoy medio como esos pastores que andan entregando estampitas, ¿no? Pero como vi que tuvo más o menos buena aceptación, con la lectura de un proyecto de preámbulo de la nueva Constitución, para que por lo menos haya una semblanza de hacia qué apuntamos. Pero esa nueva Constitución no tiene que ser la obra o acuerdo de caudillos políticos, tiene que ser obra de todo el pueblo. Desde el jardín de infantes hasta el geriátrico tienen que opinar, ¿no? Es decir, que entre el momento en que se declare la necesidad de la reforma y que se convoque a la Asamblea Constituyente, haya un espacio para que todos los sectores hagan conocer su reivindicación, su lucha, sus necesidades. Porque no hay ningún jurista que sepa de hábitat, de urbanismo, de política sanitaria, de salud pública, de plan alimentario, por decir algunas especialidades, ¿no? De modo que no es... Los juristas vendremos después para que quede más o menos bien redactada, trataremos, pero de ningún modo podemos suplir a quienes están en el lugar de lucha o en el lugar de la necesidad, ¿no? Tenemos que escucharlos y que sea obra de todo el pueblo. Y dice así: la nación argentina, surgida de las luchas por la independencia nacional y del continente suramericano, reconociendo y valorando a los pueblos originarios que poblaron su territorio y el continente que integra, adopta la forma republicana, representativa, participativa y federal para su gobierno, en base al principio de soberanía del pueblo de la nación, fuente de toda legitimidad política y su derecho a la autodeterminación y a la independencia económica. La nación argentina es multiétnica, respetuosa del pluralismo cultural y de creencias, con igualdad para todos sus habitantes, fundada en una justa distribución de la riqueza y de la capacidad para el acceso y satisfacción de los derechos humanos, civiles y políticos, y económicos, sociales y culturales. La nación argentina es un Estado social de derecho, respetuoso de la paz entre las naciones y del principio de no injerencia en las cuestiones internas de los Estados. No habrá en su territorio armas de destrucción nuclear o masiva, ni bases militares de potencias extranjeras. Repito, ni bases militares de potencias extranjeras. La nación argentina, consecuente con la lucha y aspiraciones de los libertadores del continente suramericano, propicia la unidad e integración política, económica, social y cultural de los pueblos del continente. La nación argentina ejerce su soberanía, la que se asienta en su territorio continental, el de las Islas Malvinas y del Atlántico Sur y el sector antártico. Ejerce dominio pleno, imprescriptible e irrenunciable sobre dicho territorio, así como sobre el mar territorial y el espacio aéreo sobre el territorio continental de las islas, sector antártico y el mar territorial. El plano que demarca la soberanía territorial de la nación argentina
es de uso obligatorio en toda la administración pública, no más mapas sin las Islas Malvinas y sin el sector antártico, y en la enseñanza pública o privada en todos sus niveles. Los símbolos de la nacionalidad son la bandera argentina, el escudo nacional y el himno nacional generados en su decurso histórico. Es deber y compromiso del gobierno federal, de los gobiernos de las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los municipios, la defensa y resguardo de la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Ello para todos los seres humanos de buena voluntad que habiten o quieran habitar el territorio de la nación argentina. Muchas gracias. Bueno, comenzaré diciendo que conocía este preámbulo de Eduardo y que siempre conmociona, me emociona mucho volver y ahora escucharlo en su voz. Yo vine acá pensando que íbamos a hablar de lo que dice ahí, 100 años de la reforma universitaria, que es uno de los ejes de trabajo del Manifiesto Argentino desde hace un año y pico. Creo que nos cabe el mérito de haber sido los que instalamos la conciencia de que se venía el centenario de la reforma universitaria. Iniciamos hace bastante tiempo una serie de foros en distintas universidades nacionales, después más allá de universidades, tratando de reinstalar la conciencia y la necesidad de evocar un acontecimiento que fue mucho más importante que lo que se piensa habitualmente y de lo que este gobierno ha tratado de amenguar, de disimular y de invisibilizar como tantas otras cosas. Ahora me encuentro con que vamos a hablar de la Constitución Nacional, que es un tema también que tiene que ver esencialmente con el Manifiesto Argentino. Y me encuentro también con que tengo ganas de decir 4 o 5 cosas. Así que estoy ordenando mi alocución y viendo el modo de que esta sea lo más breve posible. Para cerrar el tema de la reforma universitaria, creo que ha sido evidente, esto digamos, el aniversario fue ahora a mediados de junio, hace menos de un mes, fue como tenía que ser para este gobierno, chiquito, mentiroso, negado. Y por suerte creo que nos cabe el mérito al Manifiesto Argentino de haber sido los que realmente recuperamos la lucha de una generación extraordinaria de estudiantes cordobeses que se levantaron, se alzaron con una huelga activa, así la llamaron ellos, huelga activa, impulsaron una reforma universitaria que era fundamental para la época, para una universidad encerrada en claustros, consciente, como no somos conscientes ahora de que el concepto de claustro remite a cárcel, a celda, a encierro, como eran antiguamente y en el medioevo los claustros donde se enseñaba y se estudiaba teología y medicina, que eran las dos cosas que se podían enseñar. Esta generación, muchos de ellos de origen radical, socialista, anarquista, libertarios, encabezan una revuelta fenomenal. Toman el rectorado de la Universidad de Córdoba, lanzan lo que se llama un manifiesto liminar, dirigido a toda América, no solamente a la Argentina, rápidamente toman un protagonismo excepcional, se cierra la universidad y el presidente Irigoyen, presidente relativamente nuevo, entonces todavía llevaba un año y pico en el gobierno, con mucha astucia, esta es mi interpretación, creo que con una astucia notable, don Hipólito no interviene interviniendo. Es decir, que el Poder Ejecutivo Nacional no toma una decisión, pero manda, sucesivamente en el próximo año y medio, manda tres
3 interventores a nombre del Poder Ejecutivo Nacional. No me consta, no puedo probarlo, pero tengo la presunción muy fuerte de que cada uno tenía instrucciones de ir aceptando moderadamente y temporariamente todas las demandas estudiantiles, cosa que efectivamente sucedió. Si no lo hicieron por orden del presidente Irigoyen, y yo lo destaco para ver las cosas más extraordinarias que hizo Irigoyen, si no lo hizo con órdenes, lo hicieron por motu propio. El primer interventor es el que provoca la salida, la renuncia del rector, lo hace de hecho, y empieza a hacer concesiones que a lo largo de un año más o menos van generando nuevos conflictos. Hay una elección de un nuevo rector ultraclerical, hay un consejo todo a lo largo de un año y pico, en el cual además se crea la FUA, la Federación Universitaria Argentina, se crea la primera Federación de Estudiantes Americanos, se llamaba entonces, sería latinoamericanos, perteneciente a lo que José Martí llamó Nuestra América, y se va logrando las grandes conquistas de la reforma universitaria, el cogobierno, la libertad de cátedra y de pensamiento, el gobierno tripartito, la libre incorporación, que esto era importantísimo, el acceso a las mujeres, que estaba vedado prácticamente en las universidades, y con el tiempo, estoy haciendo un trazo muy grande, con el tiempo estas son las bases del decreto que firma en noviembre de 1949 el presidente Juan Domingo Perón, sancionando la gratuidad universitaria paralela o resultante de la creación de la Universidad Obrera Argentina, luego Escuelas Industriales, UTN y el sistema. Esta trayectoria de 30, 40 años abrió una perspectiva completamente diferente al estudiantado argentino. Una universidad que tenía solamente, un sistema universitario que tenía solamente 5 universidades, además de Córdoba, eran La Plata, Litoral, Tucumán y Buenos Aires. Había menos de 30.000 estudiantes universitarios. Esto es lo que abrió el camino, sobre todo a partir del decreto de gratuidad, a que la Argentina tiene más de 2 millones de estudiantes universitarios en universidades nacionales. Hoy la Argentina tiene 62 universidades nacionales, varias de ellas, con una decena, creadas en la última década. Obviamente, el gobierno de estos tipos no iba a celebrar nada de eso. Incluso lo más penoso es la traición, que ya viene de antes, digamos, de gran parte de la dirigencia y la militancia radical, genuflexa, que en vez de romperse, se dobla, y que a través de una expresión, lo que fue en su momento un factor de lucha, que se llamó la Unión Nacional Revolucionaria Radical Franja Morada, termina siendo nada más que la Franja Morada una especie de disputa a ver quién maneja la fotocopiadora del centro de estudiantes y se lleva bien con el decano de turno. Este lamentable periplo, obviamente que el gobierno no tenía nada que celebrar, por eso se hizo en la Universidad de Córdoba un acto que fue un actito, y donde realmente, si quieren tomarse el trabajo de estar en los medios, es vergonzoso el contenido textual, digamos, de lo que fue el centenario de la reforma universitaria, que dio lugar, entre otras cosas, a la más grande universidad latinoamericana, que es la Universidad Nacional de México, que nace después de esto. El primer Congreso Latinoamericano de Estudiantes se hizo en México en 1919, el representante de la FUA argentino fue Gabriel del Mazo, que era un importante intelectual de la época. Deodoro Roca había sido el impulsor y dicen que fue el redactor final del Manifiesto Liminal.
hago este pequeña síntesis porque creo que bajo el título el 100 años de la reforma universitaria, quería decirlo, por lo menos hay que recordarlo. El Manifiesto Argentino hemos hecho una docena de actos y de foros de este tipo, algunos muy numerosos y dos de ellos los más numerosos en la Universidad Nacional de Córdoba, donde yo he tenido el honor de participar en la FAMAF, que es la Facultad de Física y Matemáticas, ante un auditorio de más de 1.500 jóvenes estudiantes el año pasado. Y este año repetimos otro, pocos días después de la celebración macrista. Lo hemos hecho también en Chaco, en Formosa, en La Plata, en Tucumán, donde hubo una concurrencia extraordinaria en la Universidad Nacional de Tucumán. Y vamos a seguir. Una de las líneas de acción que tenemos previstas en el Manifiesto Argentino es que esto debe continuar, porque en realidad una de las preocupaciones serias que tenemos, acá hay muy pocos jovencitos, no sé cuántos universitarios hay acá, el problema que tiene el país es ese. Una juventud que está distraída de alguna manera y que tenemos que recordarle estas tradiciones porque son además las que ponen en juego la comodidad que tienen hoy en muchos sentidos. Porque miren, y con esto voy a terminar este punto, no es solamente un aniversario de un centenario, no es romanticismo evocativo. Esto es poner una alerta y es indispensable que ayudemos a los hijos, a los nietos, a concientizar en esto a los compañeros y compañeras de la universidad. ¿Saben por qué? Porque la Universidad Nacional Pública Argentina ya está arancelizada de hecho. Y el objetivo de estos canallas es la privatización y acabar con la gratuidad. Acabar con la gratuidad y la privatización va a significar acabar con todo gobierno tripartito, con todos los gobiernos, los cogobiernos universitarios, y va a significar además, lentamente para ellos, que son estos tipos son Espiri González, como hacen las cosas, y va a significar que en 3 o 4 años vamos a tener una universidad completamente entregada. A mí me alarma que con 2 millones y pico de estudiantes no tengamos en nuestro país ya una revuelta estudiantil como la que nosotros preconizamos. Inteligente, serena, firme, contundente y pacífica. Yo quería decir esto porque este es una de las líneas de trabajo del Manifiesto Argentino. Otra es la que tiene que ver con los compañeros del Instituto Sampay. Se me metía Malbrambo. Y decía, no es mal. Vamos a terminar ahí. Con los compañeros del Instituto Sampay. Miren, nosotros empezamos esto hace 16 años planteando que el gran absurdo jurídico argentino y constitucional era que nosotros teníamos una constitución espuria. ¿Por qué espuria? Porque el sistema constitucional argentino de 1853, que va respetando los sucesivos candados que toda constitución impone para no ser reformada o ser reformada solamente en tal y cual punto, tal artículo, la única constitución que cumplió con todos los requisitos y que fue una constitución, además en sus contenidos, en sus resultados, completamente progresista y de avanzada para su época, es la que se le atribuye a don Arturo Sampay, que es la de 1949. Es una constitución que muchas constituciones del mundo tomaron esos modelos y lo han seguido. Y lo siguen aún hoy. Bueno, esta constitución, que es la última constitución nacional argentina, digamos, legal, fue eliminada por un así llamado bando
revolucionario del 27 de abril de 1956, firmado por Aramburu, Rojas y 15 ministros de apellidos agrarios ilustres, algunos de los cuales se repiten ahora. Eliminada por ese decreto. Lo grave, lo más grave, es que inmediatamente se llama una convención constituyente que todo el sistema político argentino validó, aceptó. No hubo ningún cuestionamiento, como habría hoy, habrían faltado Barcesat y Cholvis en aquella época, para decir, no señores, la convención de 1957 era inválida, como es inválida en ese punto de vista la de 1994, porque la Argentina en los hechos reales, en 1956, con ese bando revolucionario miserable, se quedó sin constitución. Todo lo demás es una farsa y nosotros en el Manifiesto Argentino creemos que esa farsa es la que ha validado la cantidad de atropellos que bien ha recordado Eduardo y que de alguna manera hacen a esta ajuridicidad que vive la República. Entonces nosotros empezamos a plantear no una recuperación nostálgica de la Constitución del 49, sino una reactualización de ella con los grandes temas que la vida contemporánea necesariamente incorpora y que la experiencia argentina. Recién mencionaba en el preámbulo que ha escrito Eduardo, se ratifica la forma republicana, representativa, federal, con el agregado participativa. ¿Qué significa esta que nosotros compartimos? Miren, no sé el artículo 22 o 23 de la Constitución que dice: el pueblo argentino no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Todos lo tenemos, todos y todas lo tenemos incorporado en nuestra vida. Y la pregunta es: ¿por qué no? Nos pasamos la vida deliberando. Nos pasamos la vida cuestionando la vida que nuestra Constitución nos mal garantiza. Y cedemos a una representatividad que inexorablemente traiciona, no digo el 100%, pero cuando no es la mitad de un congreso, como ahora, un poco más, es un poco menos. Es decir, es un sistema perversamente inteligente. Y nosotros decimos, uno de los puntos centrales en una nueva Constitución, comenzamos hablando hace años de una reforma constitucional. Con el tiempo hemos ido evolucionando y nos damos cuenta que no hace falta una reforma, hay que hacer una nueva Constitución, que es más que una reforma. Una Constitución es el contrato social de una sociedad. La Argentina hoy no tiene contrato social. Esto es lo que nosotros decimos. Puede sonar a una declaración de máxima. Sí, efectivamente, la Argentina no tiene contrato social y así nos va. Ahora, para hacer un contrato social hace falta comenzar prácticamente de cero, no con una reforma constitucional. Nosotros por eso en el Manifiesto Argentino decimos que el camino ni siquiera es reclamar la reforma constitucional de la Constitución del 94 en los términos que ella establece para la reforma. No lo tenemos claro porque no está claro y porque los candados son muchos, pero hay otras formas. Y encontrarla es parte del trabajo constitucional. Seguramente los compañeros tienen ya, bueno, sé que tienen ideas superadoras de esto. Ahora bien, una nueva Constitución tiene que plantear, y esto es el ideario mismo del Manifiesto Argentino, tiene que dejar planteadas y establecidas cuestiones fundamentales, como que, por ejemplo, la educación, la salud y la previsión social son decisiones y responsabilidades del Estado democrático intransferibles, innegociables, indelegables. Y que el territorio, el patrimonio territorial argentino, en superficie y en subsuelo, tiene que ser
intransferible, indelegable, innegociable, porque es patrimonio del pueblo argentino. Tenemos un montón de otras propuestas, no sé si acá ha circulado, Carlos, el ideario nuestro es un ideario sencillo, son de 6 páginas, pero yo recomiendo mucho leerlo. Están en la web en un montón de formas, cualquiera que tenga curiosidad, porque no hay área que no hayamos tocado. Tenemos hasta propuestas de cómo hacer la nueva Corte Suprema de Justicia. Y tenemos también, que una cosa que me parece importante, que es la decisión, no en ese plan, sino la decisión del manifiesto, de impulsar algunas ideas que nos parece que van de la mano de la Constitución y de la necesidad de ella, pero que también deben estar incorporadas. Por ejemplo, el tema de la deuda. A mí me alarma hoy, no solo la descripción que hace Eduardo y lo que nos vamos enterando, el estado, diría yo, de desvalimiento en que nos encontramos. Porque nos han engañado en todo y nos siguen engañando, siguen haciéndonos creer que esto es una crisis, siguen haciéndonos creer que es un problema económico. Seguimos como idiotas viendo en la televisión y en los diarios y en la radio, escuchando economistas, charlatanes que hablan de lo que aparece como inevitable. Y no nos damos cuenta que esto es todo mentira. Porque en realidad la inevitabilidad y el discurso que se está imponiendo es un discurso paralizante. No tenemos salida. Lo dice el Diario Nación todos los días, Clarín todos los días. No hay salida. El único remedio era este. El único camino que quedaba era este. Y nosotros tenemos que ser claros de que en la economía, por lo menos la economía política como me la enseñó a mí en la facultad, un jurista chaqueño, que era miembro del Partido Comunista chaqueño y que mucha gente lo admiraba y mucha gente lo detestaba, y era un gran tipo. Y él siempre decía, si hay algo que la economía es política. Por lo tanto, a lo que nunca debe conducir la economía es a la parálisis. Y en realidad estos tipos, estos economistas nos conducen a la parálisis, incluso pensando, como está incorporado ya, la idea de que el Fondo Monetario Internacional es malo porque es un banco que presta muy caro, que presta a condiciones usurarias y que nos tiene agarrados, lo cual es una verdad a medias. El Fondo Monetario Nacional no es un banco. No es una institución prestamista. Nadie le explica esto al pueblo argentino. El Fondo Monetario Nacional es un acuerdo político de las grandes superpotencias y las más grandes corporaciones para ejercer el dominio neoliberal que se va imponiendo en el mundo a través de chantajes económicos, que no es lo mismo que un banco que te presta. No solo eso, además nos llevan a una idea de que hay una imposibilidad permanente de enfrentar esto. Es otra cosa que no es verdad. Nos han robado, incluso desde Barack Obama nos han robado la conciencia que todo pueblo debe tener, que sí se puede. Que la norteamericanizaron, la encajaron al mundo y la tomaron estos canallas. Y nosotros no podemos decir, nosotros debemos decir que sí se puede y que vamos a poder si partimos de estos cambios conceptuales, porque miren, el desquicio jurídico en que está la República Argentina en este momento, con estas políticas, yo ni siquiera las llamo económicas, las llamo políticas de sometimiento por vía de decisiones económicas, con naciente militarización, porque ya han militarizado el país. Hasta hubo conflictos ayer
con las Fuerzas Armadas protestando porque le pagan más a los policías y a los gendarmes. Y no es un problema intramilitar. Yo tengo mis serias dudas. Ni siquiera sé si hubo ese cuestionamiento. Porque ese cuestionamiento es funcional a lo que sucedió. Le aumentaron a todas las Fuerzas Armadas y es también una forma de conculcar los supuestos ideales sanmartinianos y patrióticos que se supone tienen las Fuerzas Armadas y que no siempre tienen las policías. Esta constante mentira también nos pone frente a una violencia en ciernes. Ya hay muertos a cuenta de este gobierno. Y otra cosa que la sociedad del pueblo suele olvidar. Tenemos ya más de 25 presos políticos en la Argentina. Este país hoy tiene por lo menos 20, 25 o 30 presos políticos. Invisibilizados. Porque en realidad la economía, el mengaño económico, lo que hace en su invisibilización es ocultar los grandes temas y pintar otros. No solo lo obvio de que la televisión argentina está llena de programas estúpidos a ver si quién metió el cuerno a no sé quién, o si se peleó la actriz con el actor. Cosa que es una tradición estupidizante de Argentina, pero nunca tan grave como ahora. Y está en todos los hogares argentinos. En un momento en que la TDA la han prácticamente liquidado y los canales alternativos están cada vez más acogotados. En ese contexto, hay que decir que esa invisibilización que el Manifiesto Argentino viene denunciando tiene que ver con la más grande invisibilización de la Argentina, que es la cuestión de la tierra. Nadie discute la cuestión de la tierra en la Argentina. La tierra no existe en la Argentina. No es un tema de debate para nadie. Ni siquiera es un tema constitucional importante en la Constitución vigente. Voy a decirlo muy sintéticamente. Toda la cuestión de la tierra hoy implica, no tenemos catastros. Sabemos que hay latifundios, nadie sabe cuántos son ni de qué tamaño. Uno puede decir, no, que tiene 1.000.000 Benetton allá, o que el otro tiene 100.000 hectáreas en otro lado. Pero no hay catastros, no hay registros, no pagan impuestos. Se han expulsado del campo más de 60.000 familias en los últimos 20 años. Cada familia, póngale 4, son más de 240.000 productores agrarios, verdaderos productores, que han sido expulsados de sus tierras. Gran parte también se doblegó a través del rentismo. Se sabe que hay decenas de miles de hectáreas entregadas a los pools de siembra. Nadie sabe cuántos son los pools de siembra. Se puede calcular que deben ser una veintena, quizás 50. Se habla desde Cargill hasta Monsanto, hasta Dreyfus, la que sea. Debe haber unas 10 grandes compañías que son las que manejan los puertos que ya no son de la Argentina. La Argentina no tiene puertos. Todos los puertos de exportación están privatizados. Todos los puertos del río Paraná, de nuestro río, están privatizados. El puerto que están haciendo aquí en Posadas es un puerto que o ya está o va a ser privatizado. Como el puerto de Corrientes, el de Santa Fe, el de Rosario y cada uno de los puertos que cada una de estas empresas maneja. No pagan impuestos, no tienen control y todo lo que se informa del agro, del campo, como le llaman en el país, ¿quién da la información? Ellos mismos. Miren si es invisibilizado. No hay una escuela en la Argentina que se hable de esto. No hay un nivel universitario, una facultad de agronomía que hable de esto. El Manifiesto Argentino tiene el compromiso de visibilizar esto. Como este hay otros puntos,
pero quiero ir sintetizando para no aburrirlos. Uno de los grandes temas que se plantea hoy en el mundo, y ahí tenemos el ejemplo de López Obrador en México. El fenómeno de López Obrador, que es un fenómeno que nosotros seguimos muy atentamente y que nos interesa porque nos parece ejemplar, y porque además pensamos que el manifiesto argentino tiene muchas cercanías. El fenómeno del Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, se basa sobre tres grandes ejes, que son los tres ejes dramáticos de la sociedad mexicana y de la política mexicana y de la economía mexicana. En primer lugar, el narco, que es el tema central. Es una guerra, todo el país es consciente de que está en guerra, una guerra no declarada, pero que lleva ya muchos años y que ha llevado ya más de 250.000 de muertos. 200, se calcula que son 240.000 muertos por la violencia de esa guerra. Guerra no declarada, pero instalada y que tiene aterrada a toda la República. Este es uno de los temas centrales que toma AMLO, con un coraje cívico que a mí me parece admirable y que me da muchísimo miedo. Porque México, como Estados Unidos, tiene una tradición de magnicidios. Espero que lo estén recontra super cuidando al AMLO. Pero esto es grave. Pero al mismo tiempo es admirable su decisión absoluta en este tema. Esto explota en México cuando la matanza de Ayotzinapa, esos 43 estudiantes provincianos, campesinos, asesinados vilmente y que despiertan un grado de, yo diría, conciencia en la sociedad mexicana, que es la que hoy acompaña desde esta perspectiva a López Obrador. El otro tema es el gran tema político, histórico de México desde la Revolución Mexicana, que es la abstención. El gran drama de la política mexicana es la abstención. Porque la abstención, a la hora del voto, debilita completamente la expresión popular. País que tiene un enorme analfabetismo todavía, que no lo ha podido superar. Un país que ha venido siendo sometido a esas políticas del fondo, no de la manera brutal que ahora acá, pero las ha pedido. Por ejemplo, para que tengan una idea, hace creo que unos 20 años, en el gobierno, si no me equivoco, de Miguel de la Madrid Hurtado, eliminaron la CONASUPO. La CONASUPO era la Comisión Nacional de Suministros Populares. La CONASUPO era un sistema extraordinario, era como si fuera una red de cooperativas en todo el país, asistidas por los distintos estamentos del gobierno para garantizar alimentos, maíz, que es la base de la alimentación mexicana, leche, y de alguna manera es como acá hacen los movimientos sociales para las ollas populares, a través de CONASUPO se abastecía, se garantizaba, diría, el no hambre, ni siquiera la alimentación, pero por ejemplo, el no hambre de la sociedad mexicana. Lo eliminaron. Eran más de 4.000 tiendas. Era la red más fabulosa de tiendas, era la Comisión Nacional de Suministros Populares. Eso también generó esta abstención. La abstención mexicana ha sido histórica. Nunca una elección en México tiene más del 40, 45, 50, 52% de los votos. Es decir, que hay una mitad ausente. Ahora fue el récord. El récord, ahora llegaron a 65% para México, es extraordinario. Ahora, ¿por qué? ¿Dónde está el mérito de la política de Morena? En hacer política. Porque la abstención es una forma de antipolítica. Y en la Argentina tenemos exactamente el mismo problema, no por vía de la abstención, pero el discurso de la antipolítica, de que la política es inservible, que es corrupta, que no sirve, que siempre son los mismos, todas esas cosas que
escuchamos en nuestras propias familias. No hay familia que no pueda decir que tiene sus 20, uno por más gorila, otro por menos gorila, pero es casi un discurso instalado en todo barrio, en todo trabajo, en las escuelas. ¡Ah, los políticos! Esa antipolítica es la que produce a los Macri. Y esa antipolítica es la que Jaime Durán Barba supo resaltar, subrayar, fomentar. ¿Cuál sería el discurso en contra? Porque uno podría decir, bueno, sí, pero ¿sabe qué, flaco? La verdad que está lleno de corruptos y son estos, son aquellos, son los otros, son siempre los mismos, ¿viste? Esa cosa que todo el mundo, no, son siempre los mismos, ahí en Neuquén son siempre los mismos, en el Chaco son siempre los mismos, en Misiones son siempre los mismos. ¿De qué manera se hace docencia cívica para ir contra eso? ¿Qué es lo que ha hecho AMLO en México? Predicando que la política es la única salida de una democracia y de un pueblo, y que si la política es mala, y son los mismos, y son corruptos, entonces lo que hay que hacer es más política y mejor política. Este ha sido el gran triunfo de Morena, que han logrado que es decir, hay estadísticas, otro día leía informes, la masa que vota mayoritariamente, que le da la diferencia a López Obrador, gente que nunca antes había votado. Son las clases medias descreídas y antipolíticas que ahora vienen a esto. Ahora se suman al voto. Y que dado incluso, no quiero aburrirlo, pero dado el crecimiento demográfico de México, que es extraordinario, México pasó en los últimos 30 años de 70 millones a 120 millones de habitantes. Va a camino de superar a Brasil en 20 años. Bueno, hoy esa labor pro-política, pro-mejor y más política, es uno de los grandes triunfos. Y el tercer eje, obviamente es la corrupción. Y nosotros venimos sosteniendo acá, hemos escrito libros, hemos hecho infinidad de declaraciones y el manifiesto argentino lo sostiene. Frente a la corrupción, transparencia. ¿Y qué quiere decir transparencia? Hacen falta políticas de transparencia en Argentina como nunca tuvimos. No las tuvo ningún gobierno en nuestra historia. Y se lo hemos dicho, muchos se lo hemos dicho a cada gobierno. No es que no sabían, no lo hicieron porque no querían, inclusive el último gobierno nuestro, al que hemos apoyado seguramente, y no lo ha hecho. Y acá es absolutamente para el manifiesto argentino, esta es condición sine qua non. Si no se lleva adelante una política de transparencia pública, que las hay modelos, hay fórmulas, hay modos y hay decisiones, esto no tiene remedio. Esto es mucho más importante que el engaño del Fondo Monetario. Porque este es el futuro. Con el narco también tenemos problemas aquí, pero digamos no a Dios gracias, no en el grado mexicano. Pero en la materia que tiene que ver con la antipolítica y que tiene que ver con la transparencia, tenemos un trabajo extraordinario. Este es nuestro trabajo. ¿Saben por qué? Porque Manifiesto Argentino, nosotros, como seguramente la gente del Instituto San Pablo y tantos otros que trabajan, y los del foro que decía que somos un grupo grande, nosotros también lo integramos, el Foro por la Nueva Constitución. Nosotros no somos corruptos. Nosotros no medramos con el Estado. Nosotros no tenemos cuentas offshore. Ustedes seguro, acá no debe haber ninguna cuenta offshore en esta sala. Pero ustedes hacen política también. Venir aquí es un acto político, es una decisión política. Bueno, nosotros este es el camino que tenemos que marcar. ¿Saben qué? No. Y eso hay que decirle también a nuestras dirigencias. Porque hay documentos y hay libros que yo he escrito junto con y otros de otros compañeros diciéndole a nuestros gobiernos,
hagan política de transparencia y demos trazado lineamientos de cómo hacerlo. Ni nos respondieron. Y eso es una responsabilidad porque cuando se pierde el 22 de noviembre de 2015, queridos y queridas, no es solamente porque Jaime Durán Barba era muy vivo o porque mintió mucho Macri, que también es cierto eso. Esto también hay que ponerlo en la cuenta. Voy a terminar diciendo las dos cosas que en el manifiesto venimos también sosteniendo y que creo que tienen o que tendrían que ser debatidas y espero que se incorporen a nivel constitucional, pero que por lo menos aquí, en la perspectiva política argentina, yo creo que tenemos que tenerla en cuenta, porque miren, hoy la Argentina está recorrida por un aire, por un viento de pesimismo, de escepticismo, de derrota. Somos un pueblo deprimido. Claro, nos engañaron, nos estafaron. Hay una depresión generalizada. La tienen ustedes, la tenemos todos. ¿A dónde voy? Yo vengo recorriendo el país. Con otros compañeros recorremos el país, provincia por provincia. Grupos chiquitos, grupos más grandes. Y la depresión es generalizada. Y nosotros decimos, la depresión tiene que ver, entre otras múltiples causas, con que la ventana está cerrada, con que no hay manera de que entre un rayo de luz. Y nosotros decimos que hay varios rayos de luz que son perfectamente posibles, pero que son decisiones políticas. Y que a nosotros nos sorprende que los ya precandidatos, que hay muchos, a la presidencia de la República en la elección del 19, digo del campo nacional y popular, ¿se entiende?, no lo dicen. Y se lo estamos diciendo y exigiendo, díganlo. Por lo menos dos cosas. ¿A quién escucharon que diga en campaña fuertemente, que diga, nosotros vamos a desconocer en totalidad todas las decisiones de este gobierno? No vamos a pagar la deuda. Sepa el mundo. Hay que salir ya a decirle al mundo, no solo al FMI, al mundo, la Argentina que viene no va a pagar esa porquería. La estamos rechazando desde ya. Desautorizamos a que estos tipos sigan firmando estas cosas. Nosotros no renunciamos a nuestros derechos, los del artículo 238 y tantos más. No renunciamos. Algún candidato yo quiero que lo diga. Que lo diga y que se comprometa. Y lo otro, no es hora de que alguien diga, como lo dice el manifiesto, no lo decimos ahora, no lo estoy inventando, ahora lo decimos hace tiempo, está escrito. Todo lo que este gobierno está destruyendo por decreto, nosotros tenemos que comprometernos a restaurarlo por decreto en el término de un mes. Todo. Porque si no, vamos a ganar la elección en el 2019, o en el 23 de última, pero espero que sea en el 19, y vamos a pasarnos 2 años juntando quórum para ver cómo ley por ley la restablecemos. Hay una cosa que estos tipos nos han enseñado, es una de las grandes enseñanzas que tenemos que tomar. Y es que la decisión política se lleva hasta las últimas consecuencias y debe producir vértigo en el adversario. Nos han aplicado esto de una manera, para ellos brillante, para nosotros desastrosa. Bueno, si no nos damos cuenta, a ver, yo no soy un gordito lleno de esperanza, pero mi esperanza está ahí. Claro que también me deprimo, y claro que también a veces me despierto y leo los diarios y digo, no, o hacemos comentarios, Dios mío, no lo que se viene, lo que está sucediendo. Pero yo personalmente, y creo que muchos de los compañeros manifiestan, si no tenemos una perspectiva de luz que asome por la ventana, nos cuesta mucho seguir adelante. A mí no me cuesta, ¿qué quiere que le diga? Yo he abandonado prácticamente la literatura. Y a la edad que tengo he abandonado un montón de cosas y me voy a morir, espero que dentro de mucho tiempo, luchando por esto, porque yo no aguanto más el dolor que yo veo en mi país, el dolor que a mí me produce en mi país. Ahora, ¿qué tengo que hacer para eso? ¿Qué tenemos que hacer para eso, compañeros, compañeras? No es una cosa, lo que estoy diciendo, no es una cosa neurótica,
de decir, vamos a ser contrafácticos, ay, qué alegres que somos. No estoy diciendo eso. No estoy inventando un optimismo facilongo, pero digo que tenemos posibilidades, si todas estas diferentes perspectivas se empezaran a aplicar, si las dirigencias, que hoy están en silencio y que a mí me tienen muy fastidiado de que sigan en silencio mis dirigencias, no salen a decir esto. O algo mejor, que a lo mejor tienen mejores ideas. Pero entonces que las digan. Entonces que las digan. Que las pronuncien. Y el tema de la transparencia, como decía, y el tema de la antipolítica. Me parece que si nosotros trabajamos sobre esto, claro que podemos, claro que se puede. Claro que el futuro va a ser nuestro, de nuestros hijos. A quienes, aunque sean rebeldes nuestros hijos, y yo tengo una hija absolutamente rebelde, tenemos que concientizar en esto. A los nietos, a los muchachos. Yo como docente, yo todavía a mi edad estoy de docente y trabajo con maestros jóvenes, con estudiantes jóvenes, con bibliotecarias, con maestros. Y eso hay que estar planteándolo. Hemos tenido hasta un conflicto, voy a contarlo, porque me parece que estas cosas hay que decirlas. Hasta hemos tenido un conflicto con un foro que hacemos, el Foro Internacional por el Fomento del Libre de Lectura, un acontecimiento hace 20 y pico de años que lo sostenemos. Y el año pasado, cuando se plantearon algunos de estos temas, y algunos invitados hicieron alusiones a todo esto, hubo gente que nos dijo, no, bueno, pero han politizado el foro. Y nosotros decimos, ¿saben qué? Que un pueblo lea es una decisión política. Y que un pueblo no lea también es una decisión política. Que un pueblo esté educado y qué educación tenga es una decisión política. Que no lo tenga y que la educación se empresarialice como lo están haciendo, también es una decisión política. Y estos tipos no están jugando con esto. Ya privatizaron, por si no lo saben, ya privatizaron la salud pública. Todavía no empezó a funcionar el CUC en todos los hospitales, pero ya es privatizada. Está arancelizada. Se acabó la educación pública que iba al hospital y que te atendían gratis. Puede quedar alguno que otro hospital, pero ya empezó. El CUC es la tarjetita de la prepaga chiquitita de los pobres. El que la pueda pagar aún esa. Y las AFP, si no lo saben, empiezan el año que viene. Está todo preparado para ello. La liquidación de la ANSES ahora apunta hacia eso. Bueno, discúlpeme por el énfasis también, pero bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a pasar ahí la compañera Mariquita le va a hacer la entrega y la compañera Amelia, gracias. Le van a hacer la entrega de unos libros a los disertantes. A Juan Martínez, si está por acá. Vení, Juancito. Juan es abogado del Ministerio de Derechos Humanos y ha trabajado casi silenciosamente, pero más que arduamente, y creo yo que dentro de lo que se pudo avanzar hasta ahora exitosamente en la reparación histórica a través de los juicios por delitos de lesa humanidad en nuestra provincia. Juan, para que se lo entregues a Eduardo Barcesat, en nombre de los que estamos aquí presentes y de quienes hicieron posible esta obra, El agro misionero y la represión durante la última dictadura cívico-militar, testimonios. Amelia Báez y Javier Gortari fueron los coordinadores. Amelia, para que se lo entregues a Mempo Giardinelli. Muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros, Mempo y Eduardo. Un gustazo, una inyección de optimismo.
que hagamos dos preguntas? ¿Hacemos una o dos preguntas? No. ¿Hay alguien que quiere hacer así? Abrimos a dos, tres preguntas. ¿No hay? Allá uno. Qué lujo tenerlos acá a los tres. Esta es un aporte a más, digamos, a Mempo, a quien sigo desde la época en que inculcaba el amor por los cuentos breves, ¿no? Allá, hace tiempo. Mempo, yo voy a disentir con esa lectura que hiciste de la juventud, disentir parcialmente, porque en lo que me consta, digamos, del tiempo activo, que no ha sido este año, lo que yo he visto es una gran movilización de los jóvenes alrededor del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, del CONICET, de la Universidad de Buenos Aires, y acá mismo, en esta casa de estudios, los jóvenes, y particularmente las muchachas, mirá que me acaban de dar el pañuelo, se han movilizado y se siguen movilizando de una manera extraordinaria, muchos de ellos desarrollando tarea de base, trabajo en los barrios, en situaciones extremadamente dramáticas de desalojos con la policía, avanzando contra la gente, las condiciones más duras, más terribles. Así que pongámosle un voto a esa juventud que en todo caso te diría está desarticulada. Yo creo que lo que hoy falta de ellos es la articulación de todas esas luchas en una gran lucha que las unifique, pero que está el magma y está dando vuelta. Y el problema para mí, disiento de tu lectura en esto, yo soy un modelo que ya está discontinuado, pero digamos, en el grupo que va de los 45 para arriba, los docentes, ahí está el problema. Porque ahí creo que los ganó cierta indiferencia, cierta burocratización del propio sistema con los puntajes esos que les exigen producir, aunque sea no sean buenas producciones. Todo eso los ha burocratizado, los ha desarticulado y no cumplen con una tarea que los jóvenes necesitarían que se cumpliera, que es historizar, poner en historia la cuestión, poner en historia, no de hace 100 años, de los últimos, ponerle 40 años, eso, volver a darles la fuerza que los más viejos, por tener muy clara la cuestión histórica, ¿sí? De ahí nos nutrimos para nuestros posicionamientos. Una lucha endeble, pues ya no tenemos musculatura, pero bueno. Ese es el primer punto, y el segundo voy a ser muy breve. Hablaste del subsuelo, la soberanía, subsuelo y el suelo patrio, ¿no? Bárbaro, genial. Pero yo te diría, lo que percibí, sobre todo en estos 12 años, fue la importancia del, no sé cómo llamarle, cosmos, espacio aéreo. Me empecé a avivar con el tema, bueno, esto que está en crisis ahora, el sistema público de medios. La Universidad de Misiones es uno de los polos de producción audiovisual. ¿Entendés? Esta cosa que no es solamente aerolínea, que también es importante, la aerolínea de banderas, es el ARSAT, son los satélites, y es este gran sistema de comunicación inmenso que se estaba armando, que creo que fue la gran genialidad de estos 12 años pasados, que no tenemos que perder, que tenemos que recuperar. Yo lloro por Encuentro, lloro por Canal 7, lloro por las radios nacionales a nivel del todo país, y ahora tengo que llorar también, lastimosamente, por Telam, pero no quiero llorar más, quiero pelear. Gracias. Yo quiero quebrar una lanza por los que tenemos más de 40 y... ¿Cuánto dijiste? Bueno, pero es que en serio, o sea, la educación también juega. Y nosotros somos los que nos criamos durante la dictadura. Y para mí no solamente hay 2019, hay una cosa muy potente para adelante porque hubo una educación distinta estos 12 años. Y estos van a votar mejor, yo estoy casi segura de que van a votar mejor, pero la educación juega,
digo, es cierto que nuestra generación está un poquito en deuda. Gracias. Bien. Chicos. Bueno, nada más un saludo. Estamos, digamos, atravesados por distintos compañeros de distintas peleas, pero que todo va a lo mismo, ¿no? Tanto ayer charlábamos con Mempo, como hoy también con el compañero, de una coordinadora de derechos humanos que expresa públicamente el retiro de un premio, de una letra que no tiene legitimidad histórica, de un premiado que resulta ser un espía de la dictadura, el batallón 601, nefasto, Marcelo Moreira. Así que eso hemos charlado ayer con el compañero, y hoy también charlamos hoy con el compañero Barcelsat, la situación de los presos y las presas políticas. Les vamos a hacer llegar, le estamos haciendo llegar a la familia Fernando Estech, a la de Julio Devido, compañeros que fuimos a visitar hace muy poco en el penal, un penal terrible, digamos, como toda la situación carcelaria, que le estamos haciendo llegar a Florencia, a Lali, a la hija de Julio Devido, y a todos los compañeros y compañeras presas políticas, también a Milagro y a todos los compañeros. Y como decía, por ahí retomo una parte de lo que decía ahora para contarle a los compañeros, compartir. En esta provincia se dio una pelea que la dio la juventud y la sostiene, que es un boleto educativo gratuito, muy particular, y de una progresividad de derecho como no hay en otra parte. Y ese proceso se dio con una larga lucha territorializada, colegio por colegio, lugar por lugar, de lo cual acá hay compañeros que estuvimos en ese proceso. Se empezó a dar en esta facultad y en otros lugares, y hoy logró esa conquista que todavía la mantenemos. Es decir, ha sido pelea que se ha dado en este tiempo. Y para terminar, nosotros queríamos plantear también desde el espacio que formamos con otros compañeros, que es el Frente Patria, un poco no solamente la preocupación, sino aportar al debate de cómo construimos esto, que sea posible discutir una nueva constitución, un AI 2019 o hay un gobierno popular que desconozca, digamos, esta política, desde el punto de vista de que venimos de un último paro general, que fue un paro que se hizo sentir como no se hacía sentir hace tiempo, de la discusión con los trabajadores en distintas multisectoriales. Nosotros estamos participando de la multisectorial 21F, donde estamos discutiendo con algunos sectores de la clase trabajadora, estamos en otras multisectoriales también. La preocupación es decir, cómo construimos la posibilidad de que el gobierno popular triunfe, y en ese sentido la preocupación, lo que nosotros planteamos, la construcción de puntos programáticos, ¿no? Constitución nacional, derechos básicos, representación política, cómo construimos nuestras organizaciones, ¿no? ¿Qué va primero, si va el nombre del compañero o la compañera, o va el proceso que le va a dar fuerza, ¿no? Y por último, digamos, para terminar, lo decía el compañero, las rebeliones populares, los procesos de gobierno, de lo que decía el gobierno hoy del compañero López Obrador, que celebramos un largo proceso. Fíjate que el compañero venía del PRI, y desde el PRI mismo dando discusiones, después se va del PRI, o sea, usted lo conocerá mejor que nosotros, y que hizo posible, después de la masacre de los compañeros estudiantes, que hoy que sea posible esto. Me parece que hoy, y en no mucho tiempo, los distintos candidatos, que hemos estado con varios de ellos, hemos estado con el Alberto, hemos estado con compañeros con el Coqui, con distintos, varios se posicionan, pero me parece que falta un poco todavía de esto de la coordinación. Hoy, no sé quién decía, de que la juventud está luchando, peleando, pero que hay que todavía, digamos, darle cómo nos organizamos, cómo hacemos. Nada más, termino con esta idea de cómo unimos puntos programáticos, nos ponemos de acuerdo y salimos, digamos, a producir la organización que todavía, me parece a mí, nos parece a nosotros, hace falta para construir la posibilidad de un gobierno popular. Listo, muchas gracias. Yo lo que quería preguntarle al señor Eduardo o al otro es
¿qué hacemos? O si se puede organizar algún tipo de ley, o si existe, capaz yo ignoro, con aquellos que en campaña prometen una cosa y luego taxativamente o se ve que hace otra cosa. ¿Y qué se hace con aquellos que nos están representando y que en algún momento ya no nos sentimos más representados? ¿Qué poder tenemos como pueblo para, bueno, destituirlos o ponerle freno? Porque a veces con nuestros votos, como igual pasó en Ecuador, por ejemplo, después se pasan para el otro lado y yo quedo ahí. Si hay algo jurídico o algo... Listo. Sí, yo quería decir una cosa nada más que me parece interesante. Yo creo que no disentimos. Creo que no disentimos. Mi pensamiento respecto de los chicos, yo trabajo mucho con los chicos, trabajo con la Federación Universitaria del Noreste, con los que se referencian con nosotros, y además tengo familia, digamos, yo estoy muy metido con eso. A veces yo soy muy provocativo con eso, porque me parece que hay un grado de movilización extraordinario en muchos sectores juveniles. Lo mismo que dice acá el compañero, este compañero de 25 o 30 años, yo quisiera tener una legión de tipo así. Pero ¿qué pasa? El tema, es decir, es como dos verdades que van en paralelo. Por eso digo que no disentimos. Es complementario. A la vez es cierto que cuando yo he visto, y vos hubieras estado conmigo y te hubiera formulado preguntas, la Universidad Nacional de Córdoba, 125.000 estudiantes matriculados, celebración del centenario de la Reforma Universitaria, Macri, Schiaretti y el Finocchiaro diciendo un discurso imposible. Había 250 personas. Hubo chiflidos, se cantó Martillo Macri, la puta que te parió, poquito. No es una universidad movilizada, perdóname, pero yo quiero que esos jóvenes, viste que están mediatizados por la franja, una franja burocratizada además, y sé que esto lo he conversado con compañeros nuestros que son de la Bisagra, que es la gran organización que tienen los jóvenes en Córdoba. Perdieron hace poco la Federación Universitaria. Bueno, si hay otras cosas. A ver, lo mío no es condenatorio, todo lo contrario, es provocador. Y creo que tenemos que ser provocadores. Yo me junto con los chicos, y tengo muchas reuniones con los chicos, yo los provoco. Sí, y a veces hay que hacerlo, porque están ahí, bueno, cortar un poco con eso, o convertir esto en un elemento revolucionario. Porque ojo una cosa, y acá termino el paso a Eduardo, la reforma universitaria del 18 fue una reforma revolucionaria. Y eso hay que recuperarlo. Bueno, en cuanto al tema candente y difícil de la representación política, y qué se entiende por participativo, cuando hablamos de democracia participativa. Yo creo que hay que poner en debate todo. Por de pronto hay que sepultar ese artículo 22 de la Constitución vigente que señalaba. 22, sí. Mempo. El pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. Y si hace otra cosa, delito de sedición. Es una mierda eso. El pueblo gobierna y delibera por sí y con sus representantes. Y tiene que haber iniciativa popular y tiene que haber revocatoria de mandato. Y ahora, para poner un ejemplo, no sé si va a ser lo que más sirva, pero de un lado tenemos que pensar si hay que mantener el monopolio de los partidos políticos en la propuesta de los candidatos o si hay que abrirla a las organizaciones sociales. ¿Por qué solamente los partidos políticos? Que además son expertos en panquecazos, ¿no? Evidentemente, esto está en crisis y hay que resolverlo. Vamos a ir debatiendo.
Pero lo que sí tenés que tener certeza es que ninguno de los que está ni en el manifiesto, ni en el Sampay, ni en el foro, va a permitir que quede ese artículo 22 de la Constitución Nacional, porque se da de patadas en el tuje cuando dice los principios que emanan de la soberanía del pueblo, del artículo 33. Bueno, o es la soberanía del pueblo o mandan los que nos representan. No, vamos por la soberanía del pueblo, incuestionablemente. Ya veremos qué articulaciones, las discutiremos, pero vamos por la soberanía del pueblo. Y en cuanto al tema de la juventud, yo no puedo resistir de contar una anécdota familiar. Vamos a la marcha del 25 de mayo con los hijos y con los nietos, ¿no? Mi nieto más pequeño es un gurrumín de 7 años, ¿no? Primero se sentía un poco extrañado de ver que al abuelo lo saludaban en la calle, le pedían fotos. ¿Usted qué es? Un artista del rock, tanta fotografía y demás. Y ya cuando nos íbamos bajando la escalerilla del subte, dos mujeres, dice, bravo, Barcesa, seguí adelante. Bueno, sí, siempre te mandan adelante, hay que ver qué hacen ellos, ¿no? Bueno. Y mi nieto se le planta así y le dice, acá hay 3 Barcesa, mi abuelo, mi papá y yo. ¿A quién le estás hablando? Bueno, están participando, qué joder. Bueno, les agradezco. Yo sé que puede haber alguna pregunta, pero los dos están yendo y ya estamos. A ver. Y hay que enfrentarlos. Yo, si me permiten, todos tenemos eso. Compañeros con los que estamos codo a codo, a quienes queremos mucho, y sin embargo, es como que no nos acompañan en este tipo de cosas. Bueno, yo los enfrento. Sí, está bien. Sí, es profundo y es muy negativo, pero bueno, por lo menos de mi parte es lo que puedo hacer, enfrentarlo y... Todo lo positivo que tenemos mucho que hacer. Gracias. Muchas gracias.